Hola amigos de YouGeek, soy Ángel y en el podcast de hoy voy a hablaros novedades sobre SyncIn y Orgly, la aplicación ORGZLI, esa aplicación para utilizar los ORG Mode en Android. Pero antes, recomendaros el podcast de Lorenzo de latareao.es, que lo he estado escuchando esta mañana, muy interesante. Él hablaba de su productividad, cómo gestiona él, su productividad a la hora de tanto crear post como hacer los podcasts. Y hablaba de una serie de herramientas. Por una parte decía, me pareció muy interesante, porque son cosas, la mayoría de las cosas las comparto, hablaba de intentar tenerlo todo en un mismo lugar. Y totalmente de acuerdo. Yo tengo que deciros que en ese aspecto soy un poquillo desordenado y llega un momento que no sé ni dónde tengo las cosas, de si utilizo varias herramientas. En cambio, el hecho de utilizar una única herramienta, sabes que seguro que está ahí. Entonces eso, digamos, simplifica mucho más las cosas. Ya no es el hecho de ser desordenado o no, sino simplemente, sabes que seguro que está ahí. Claro, como os he hablado en otros podcasts, el ORG Mode me permite hacer muchas cosas, tanto sea gestionar enlaces, tomar tareas, tomar notas, etcétera, 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 y es genial, ¿de acuerdo? Porque, mediante una metodología y un tipo de aplicación me permite tenerlo todo en un único lugar. Hablaba también del potencial que tiene el texto plano. Él hablaba, en este caso, del Markdown, súper interesante. Además hablaba de GitLab, que es una plataforma, pues como GitHub, es un servidor de Git. Deciros que GitLab es muy buena. Yo el podcast lo tengo en GitHub, comencé a hacerlo en GitHub. Ahora me cuesta un poco migrarlo porque, digamos que ya hay mucha gente que está suscrita al podcast, al blog, en GitHub y, podría pasarlo a GitLab, pero digamos que, no sé, da un poco de pereza. Una vez que ya lo tienes montado dices, ostras, ahora tengo que migrarlo todo. Pero es una plataforma muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué diferencias hay entre GitHub y GitLab? Hay mucha gente que se ha puesto en contacto conmigo a la hora de crear un blog en Jekyll y demás y me decía, ¿por cuál me decanto? Puntos positivos de GitLab. Tenemos, por una parte, que es software libre, ¿vale? O sea, eso ya es interesante. 2, nos permite crear repositorios privados. Eso está muy, muy bien. Y aquí viene esa parte que explicaba Lorenzo. También hay una parte donde podemos gestionar tareas a través de un Kanban que está integrado en la propia plataforma de GitLab. Entonces, aquí ya mezclo un montón de cosas, pero es muy interesante porque en el caso, por ejemplo, de utilizar el ORG Mode o Markdown, ¿no? Pero yo lo voy a enfocar más en el ORG Mode. Tenemos la ventaja de que tanto GitLab como Git, como GitHub, como todas estas plataformas nos permite que esos archivos que depositamos ahí mediante Git poderlos previsualizar como si fuera una página web. El servicio en sí, a la hora de abrir el archivo, nos previsualiza el resultado final. Entonces eso está muy bien, porque si tú adjuntas imágenes, tablas, etcétera, todo ese contenido, la sintaxis resaltada con negritas, cursivas, etcétera, 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 todo esto nos lo previsualiza como si fuera una página web. O sea, en realidad no estamos viendo la sintaxis en crudo, sino que estamos viendo el resultado final. Esto sucede, ya os digo, tanto con Markdown como el ORG Mode. Entonces, digamos que ese proceso de aprendizaje de esa sintaxis, en el caso del ORG Mode, que tantas veces os he hablado, es muy interesante. ¿Por qué? Porque, como os digo, mediante Git podemos dejar archivos, los cuales los podemos ir modificando. Mediante GitLab, ¿no? En este caso, podemos ver las diferencias entre cuando creamos ese documento y vamos haciendo las sucesivas modificaciones, que serían los commit, ¿vale? Vamos subiendo diferentes modificaciones, diferentes, también podría hacerse versiones de ese documento y podemos ir viendo todas las diferencias. Pero es que además podemos ver el resultado final, ¿de acuerdo? O sea, el propio servidor nos monta ese resultado final y lo podemos ver totalmente el acabado final, ¿de acuerdo? Entonces es muy interesante. También nos permite, como os digo, en el caso de trabajar en equipo, y ahí tiene un punto fuerte GitLab por el hecho de tener los repositorios privados de forma gratuita, el poder colaborar en equipo con esos documentos, de manera que todo un equipo de personas pueden colaborar juntos en modificar ese documento, ver las diferentes versiones de ese documento y ver el resultado final. O sea que está genial. Digamos que es brutal el tema de Git, en este caso GitLab, que de forma gratuita nos ofrece estas posibilidades.
Recordar, software libre, está muy bien. Recordar también que es un servidor que está fuera, digamos que no es nuestro. Nosotros podemos montar Git, podemos montar Gox, tanto sea en una Raspberry como en un servidor con Linux. Y bueno, ahí sí que tendríamos el documento nosotros, sería exactamente lo mismo, pero tendríamos el documento nosotros, sería un poquito más interesante a nivel privacidad. Pero bueno, si lo que queremos es trabajar en equipo, ya os digo, de una forma gratuita y ya, pues bueno, es una solución muy, muy buena. Claro, GitHub también hace exactamente lo mismo, pero en el caso de querer utilizar repositorios privados tenemos que pagar, ¿de acuerdo? Bueno, GitLab nos lo ofrece gratuitamente y además tiene el tema este del Kanban que me resultó muy interesante. De hecho, Lorenzo muchas veces me había hablado de este Kanban y es genial porque a la hora de gestionar equipos tú puedes, digamos, planificar tareas y otorgar esas tareas a determinados miembros de todos los miembros que forman ese equipo, ¿de acuerdo? Que están editando ese archivo. Por eso es muy, muy interesante. La verdad es que está muy bien. Os lo recomiendo mucho a aquellos que estén interesados en este tema. Al final, digamos que sería una especie de Google Docs, por así decirlo, pero con control de versiones, ¿eh? Que de hecho, ahora sí, pensando en voz alta, Google Docs, también Paper de Dropbox y todos estos servicios, al final también, en cierto modo, cuando vas creando documentos, tú puedes ir tirando hacia atrás a las modificaciones que vamos haciendo. Podemos ir tirando atrás. Es algo parecido a lo que hace Git, en este caso, o GitLab, ¿no? En el servicio que estamos hablando ahora en este momento. Pero también es cierto que, claro, aquí podemos hacer diferentes bifurcaciones de ese documento, ¿de acuerdo? Diferentes versiones, ¿eh? Aquí ya no llega Google Docs. Digamos que Google Docs y Paper de Dropbox y todos estos servicios lo hacen de un modo más sencillo con un único archivo, ¿de acuerdo? Git es mucho más, ¿de acuerdo? Podemos hacer muchísimas más cosas. Pero os digo, está muy bien, ¿eh? El tema del Kanban, él lo comentaba en el podcast, a mí me lo había comentado y precisamente este fin de semana lo estaba mirando y me pareció fantástico, porque es eso, podéis otorgar tareas. Digamos que un jefe de equipo puede decir, oye, mira, pues tú haces esta tarea, tú haces esta otra, y de forma remota, pues todos están trabajando con el mismo documento. O sea que está muy, muy bien. Pero bueno, vamos al tema del podcast, a lo que os he hablado al principio. Novedades respecto a SyncThing, ¿eh? Como sabéis, SyncThing tiene una aplicación para Android que se llama SyncThing Android, ¿de acuerdo? La podemos encontrar tanto en Google Play como en F-Droid. Es totalmente gratuita y funciona fantásticamente bien. Os hablé en podcasts anteriores de SyncThing Lite, esa versión de Android también, que permitía la sincronización selectiva y que ahora ya lo hacía de forma eficaz y que funcionaba súper bien. Tenía una pequeña carencia, ya os lo dije, que era el tema de que no podíamos utilizarlo sin prescindir de los servidores de SyncThing. Bien, he entrado en la documentación, en GitHub, en los comentarios y ya había un usuario que recomendaba, decía, ostras, yo lo utilizo en mi red local y no puedo, tengo deshabilitado los servidores relé de SyncThing y, claro, no puedo enlazar con mi servidor, ¿no? Entonces pedía el que existiera esta posibilidad de poder añadir de forma manual la IP de ese servidor. Esto era una opinión de hace casi un año, o bastantes meses, casi un año. Yo también he dejado un comentario y, el desarrollador ahora, digamos que le ha dado más importancia y da la sensación que lo tienen ya puesto como para posibles actualizaciones en breve, el poder incorporar esta opción, porque él comentaba que no estaba disponible. Pero ya lo tiene como tarea pendiente, o sea que muy interesante porque esto podría hacer que podamos utilizar la sincronización selectiva sin necesidad de utilizar los servidores de SyncThing, ¿eh? O sea, tendríamos las dos opciones. Esto respecto a SyncThing Lite. Luego tenemos otra aplicación que hace ya también un tiempo que está funcionando, es de un desarrollador alemán que se llama SyncThing Android Fork, ¿eh? O sea, bastante claro, ¿eh? el título. O sea, es un fork de la aplicación oficial de SyncThing. ¿Qué nos ofrece esta versión diferente respecto a la oficial de SyncThing? A primera vista, cuando abres la aplicación, te das cuenta de que es muy similar a la oficial, los colores, todo, pero en la página principal de la aplicación oficial, digamos que está dividida como en dos partes, ¿no? Como si fueran, iba a decir, dos pestañas, y te aparece, pues en una parte te aparece lo que serían los servidores, servidores cliente, y en otra parte te aparecería las carpetas que estás compartiendo, ¿no? Bien, pues aquí sale otra, digamos, tercera pestaña, en la parte central,
que aparece el estado de tu servidor cliente SyncThing que tienes en tu dispositivo móvil, donde aparece una serie de información como, por ejemplo, en el caso de estar conectado a servidores de SyncThing, los relays, pues te aparece el número de servidores que están conectados en ese momento, te aparece el tiempo de duración que estás con la aplicación abierta, te aparece una serie de información al respecto de ese cliente SyncThing que tienes instalado y que está funcionando en ese momento. Bueno, hasta aquí es una opción que no está mal. Digamos que esto todo lo podíamos encontrar en la versión oficial también a través de la interfaz web. Pero, ¿qué más trae? Bueno, pues trae cosas muy interesantes. Una de las cosas que yo echaba a faltar también, y ahora cuando lo utilizas pues es alucinante, es que SyncThing, cuando lo estás utilizando, yo por ejemplo en el caso podrías utilizarlo para las fotos de tu dispositivo móvil, por ejemplo, pero también para las notas, ¿no? A través del Orsli, como os estoy diciendo, ¿no? Con mis ORG Mode, mis notas. También podríamos utilizar Markor, como os he dicho también alguna vez, con archivos Markdown, ¿de acuerdo? Bien, tú ves que los archivos se van sincronizando y que funciona súper bien, ¿no? Pero siempre tienes esa duda de ¿realmente se ha sincronizado algún archivo? ¿No me habrá quedado algo pendiente? Bueno, pues en este fork, en SyncThing Android Fork, esta nueva versión, que está disponible, no lo he dicho, en F-Droid y también en los repositorios de GitHub del desarrollador, la podemos descargar el APK, ya os digo desde ahí, o F-Droid, no está en Google Play. Dejaré aquí en las notas del programa el enlace para si queréis utilizarla. Bueno, pues permite la posibilidad que en ese momento que vosotros, digamos, modificáis un archivo en un servidor remoto, en un cliente remoto de SyncThing, aparece en la parte izquierda, aparece una sección donde aparecen los últimos cambios de los archivos que se han sincronizado en SyncThing. Esto es genial, porque además, no solo eso, sino que además aparece en qué dispositivo se hizo la última sincronización. O sea, supongamos que vosotros tenéis un PC en casa, un PC en vuestro trabajo, un móvil y una tablet, por ejemplo, 4 dispositivos. Además, como sabéis, SyncThing os otorga un identificador la primera vez que abrís SyncThing y os permite el añadir un nombre, ¿no? Ponéis ese nombre, ¿no? Pues PC trabajo, PC, tablet, móvil, ¿de acuerdo? En el momento en que vosotros, supongamos, editáis un archivo en vuestro trabajo, en vuestro dispositivo móvil se producirá la sincronización. Si vais a este listado, os aparecerá que ese archivo se ha modificado en el momento en que se ha modificado en vuestro dispositivo móvil, en la fecha y la hora, y además os pondrá que se modificó la última vez en el PC de vuestro trabajo. O sea, eso está genial. Si hacéis esa modificación desde vuestro dispositivo móvil, pues en el resto de dispositivos que esté en esta versión de Android, evidentemente, por ejemplo, en la versión de ordenador esto no está disponible, pues aparecerá en vuestro móvil, por ejemplo, o en vuestra tablet, aparecerá que el último cambio se hizo en vuestro móvil. O sea, está genial, ¿de acuerdo? O sea, de una forma, vosotros podéis ver que se ha producido esa sincronización porque la veis ahí, decís, ostras, se acaba de sincronizar, lo estoy viendo, pone la fecha, la hora, los minutos, segundos, todo. Y además os aparece información del último dispositivo en el cual se ha producido esa modificación de ese archivo, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede si agregáis un archivo o si lo elimináis, también aparece ahí. Habéis eliminado ese archivo, aparece un icono con un menos, como conforme se ha eliminado, aparece un icono con un más, o sea, como un archivo con un más, quiere decir que se ha añadido un archivo, y en el caso de que se vea creo que es como una especie de pluma, bueno, quiere decir que se ha modificado ese archivo. O sea, que está súper bien. De esta manera nosotros sabremos que, pues eso, se ha producido correctamente esa sincronización. Esto lo trae esta versión que os digo, que está modificada. Os tengo que decir que la estoy utilizando, funciona fantásticamente bien, igual que la aplicación oficial, no se conecta a ningún lugar extraño. He estado monitorizando con aplicaciones que os he hablado también en el pasado y funciona perfectamente y se conecta directamente a mis servidores. Ya sabéis que no utilizo los servidores de SyncThing, sino que hago una conexión directa y funciona perfectamente bien. ¿Qué más trae? ¿Qué más trae esta versión? Bueno, pues trae también la posibilidad de que en función de reglas nosotros decidamos de forma independiente cada carpeta de qué manera tiene que sincronizarse. Eso está genial. ¿Por qué? Porque, bueno, vosotros podéis decidir que a través de vuestra red de datos se produzcan sincronización de ciertas carpetas, pero quizás la carpeta, por ejemplo, de fotografías, no queréis que se sincronice, que solo se sincronice mediante Wi-Fi y en vuestra red local. ¿De acuerdo? O sea, si estáis de vacaciones y estáis haciendo uso de vuestras notas, queréis que se haga una copia de esas notas que estáis modificando, pero no querréis que, por ejemplo, un vídeo en 4K desde vuestra red de móvil se suba a SyncThing porque os está comiendo toda la tarifa de datos.
Pues bueno, todo esto de forma individual se puede, mediante estas reglas,